el celo de Dios en nuestros corazones, el celo del Señor. Gloria sea a Jesús. Quiero decirle, hermano, Tito capítulo 2, versículo 5 en adelante, gloria sea a Jesús, o del versículo 6, ok, gloria sea a Jesús. Perdón, vamos a leer, hermano, mejor desde el versículo 11, 2:11 al 14 del libro de Tito. Ok, la gloria sea para Jesús. 2:11 al 14. ¿Qué es el celo de Dios? Debemos, hermanos, estar conscientes de algo muy importante. Todas las personas, todos los cristianos que son templo del Espíritu Santo y están bajo la guianza del Espíritu Santo, deben de tener en su corazón el celo santo de Dios. Todo, porque Dios comparte sus sentimientos, su amor, su celo por la obra de Dios. Dios lo comparte con nosotros, ¿ok? Debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 2. Ese mismo sentir que tuvo Jesús debemos de tenerlo nosotros. Ahora, déjeme decirle algo, no confundamos lo que es el celo de Dios, hermanos, con un fanatismo. El fanatismo es otra cosa, pero el celo de Dios es algo diferente, ¿ok? Le digo por qué razón, porque hay lugares, hermanos, que los líderes son personas muy legalistas, extremadamente legalistas, se pasan totalmente, ¿ok? En el cristianismo no tiene que existir eso. Tenemos que tener ese balance, saber hasta dónde llega la moral, la prudencia, la sensatez del cristiano y hasta dónde no podemos pasar. Entonces hay personas, hay iglesias, hermanos, que son extremadamente legalistas. Llega al punto de que la mujer no puede ni siquiera hablar en la congregación. Es algo extremadamente fuera de la voluntad del Señor. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el celo de Dios. El celo de Dios en términos espirituales es cuando usted y yo sentimos algún tipo de tristeza, algún tipo de molestia espiritual por ciertas cosas que se ven o se enseñan dentro del pueblo de Dios. Algo que no está bien, algo que está dañando la obra de Dios, algo que va en contra de la palabra del Señor, eso produce celo en nosotros. Ahora déjenme explicarle, hay personas que tienen al Espíritu Santo en su corazón, pero no están bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces no tienen celo. La persona que tiene celo es aquel que está bajo la guianza del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos anhela celosamente a nosotros. Vamos a leerlo eso más adelante. Entonces el punto de todo esto es, hermanos, que nosotros entendamos lo que verdaderamente es el celo de Dios y lo que es el celo carnal. Por ejemplo, hay varios tipos de celo. Está el celo carnal, es ese celo egoísta, ambicioso, codicioso, envidioso. Es un celo carnal. Eso se ve mucho, hermanos, en lugares, por ejemplo, en los trabajos. Usted llega a trabajar a una empresa, usted empieza a trabajar y lo empiezan a ascender. Y hay personas que le tienen celo porque usted está ascendiendo posición en el trabajo. Y lo empiezan a ver mal y lo empiezan a tratar mal. Ese es el celo carnal. También está el celo religioso. El celo religioso es aquel, hermano, que se describe por aquellas personas que creen que su iglesia es la única, que si usted no pertenece a su iglesia, todos los demás están perdidos, que solo se puede salvar si está en su iglesia. Son personas que sienten orgullo por su religión, pero no sienten orgullo por Jesucristo. Son personas que se creen que son mejores que todo el mundo, pero sin embargo no aman a su prójimo. Uno de ellos, hermanos, que se ve claramente en la Biblia son los fariseos y también los saduceos. Ellos creían que eran lo máximo, hermanos, en cuanto a creencia, en cuanto a religión, en cuanto a espiritualidad. Pero cuando usted mira Mateo 23, como Jesucristo les da durísimo, porque ellos hacían cosas delante de los hombres, pero delante de Dios estaban totalmente contaminados. Entonces el celo religioso, hermano, existe aún. Tristemente existe. ¿Y sabe por qué existe? Porque hay personas, hermanos, que
a las ovejas que van aceptando a Jesús, le van metiendo ese celo en su corazón. Si no estás en esta iglesia, si no crees lo que te enseñamos acá, no eres salvo. Eso es mentira. Eso es mentira. La salvación viene por tener a Jesús en el corazón, permanecer en su voluntad, y la perdición viene por no tener a Jesús y por no caminar en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nadie se salva, nadie se pierde por pertenecer a una religión. Nadie, solamente se pierde por no tener a Jesús y se salva por tener a Cristo Jesús. También está el celo conyugal. Ese celo es enfermizo. Ese celo lo que transmite esa inseguridad en las parejas. Yo creo que hay muchos factores que juegan un papel importante en los matrimonios, hermanos, y uno de ellos es la confianza. Tener confianza a su pareja y que su pareja también tenga confianza en uno. Es algo muy importante, porque una persona que tiene celo conyugal es una persona que no tiene paz en su corazón. Vive una vida amargada, vive una vida de desesperación, una vida que no cree ni siquiera en la persona que Dios le trajo a su lado. Necesitamos entender, hermanos, que necesitamos confiar en la persona que Dios trajo a nuestro lugar, a nuestro lado. Y tanto nuestras parejas como nosotros mismos tenemos que protegernos, respetar a la gente, pero también darnos a respetar. Porque siempre yo he creído que el respeto, la confianza y la autoridad se gana. Yo no puedo esperar de mi esposa que confíe en mí si yo estoy haciendo algo a sus espaldas. Pero no caemos nunca en las trampas de Satanás de desconfiar unos con otros. Yo confío ciegamente en ella y sé que en el nombre de Jesús igual lo hace ella también. Pero también está el celo santo. El celo santo es maravilloso, hermano. Se lo voy a resumir en palabras cortas lo que es el celo santo. El celo santo es Dios manifestándose a través de nosotros para mostrar alguna inquietud, algún desacuerdo de lo que se está haciendo en la iglesia o con la iglesia del Señor. Ese es el celo santo. Y como dije anteriormente, todos los cristianos tenemos la bendición y la oportunidad de participar del celo santo de Dios. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando usted está bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando una persona dice que es cristiano y anda bajo la guianza de su carne, manifiesta diferentes tipos de celos, pero nunca el celo de Dios. Nunca. Usted mira, hermanos, aún a nivel ministerial, hay pastores que tienen celo de otras personas. En las iglesias, usted mira a hombres y mujeres en las iglesias, hermanos nuevos en el Evangelio, que vienen a Cristo, abren su corazón a Jesús y empiezan a servirle a Dios con esa pasión, con esa humildad, y Dios empieza a levantarlos, hermano, porque Dios no está buscando gente capacitada, Dios está buscando corazones que los entiendan y le obedezcan. Y hay personas que tienen años en el Evangelio y todavía no han entendido a Dios qué es lo que Dios quiere de su vida. Entonces viene una persona, acepta a Jesucristo, y el que tiene 30 años se molesta, se incomoda porque ese que tiene 6 meses ya está predicando, está enseñando, y el que tiene 30 no lo hace. Eso también es un celo espiritual contrario al celo de Dios. El celo de Dios, hermano, nos ayuda a ayudarnos unos con unos, a motivarnos unos con otros, a protegernos unos con otros. Una persona que tenga el celo de Dios nunca va a permitir que alguien vaya a hablar mal de usted delante de su presencia. Nunca lo va a permitir. Nunca. ¿Por qué razón? Porque somos hermanos y no permitimos que otra persona vaya a decir cosas que no son ciertas en contra de nuestros hermanos. Y le voy a dar un ejemplo de esto en la Biblia. Una persona que tenía ese celo era Moisés. Moisés se crió, hermanos, en el templo del faraón, en el palacio del faraón. Pero dice la Biblia, hermano, que Moisés una vez salió a caminar por ahí y Moisés miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Sí, y a él le dio celo, hermanos, porque estaba maltratando a uno de sus amigos, hermanos. Y vino él, hermano, y mató al egipcio y lo enterró debajo de la arena y como que si nada pasó.
No estoy hablando de que vaya a matar a alguien, pero sí le estoy hablando que no permita que nadie vaya a hablar mal de un hermano a su vida. Párelo en seco totalmente. Yo mi casa no la presto para eso y no me presto para esas cosas. Porque es algo que no tiene sentido que yo venga aquí a decirle a usted que usted es mi hermano y yo permita esas cosas. Entonces, el celo de Dios se enfoca, hermanos, en protegernos unos con otros, en amarnos unos con otros, en hacer la voluntad de Dios, en cuidar la iglesia, que la iglesia no se convierta, hermanos, en un club social, que la iglesia no se convierta, hermanos, en un circo, que hay que venir aquí a hacer reír a la gente para que la gente diga qué buena predicación, que la iglesia no se convierta, hermanos, en un lugar donde la gente, ellos van a sacar todo su sentimiento, a brincar y a gritar, y que así dice Dios sin ser Dios. La iglesia no tiene que convertirse en eso, hermano. La iglesia tiene que ser lo que es, un pueblo santo de Dios, el templo del Espíritu Santo, un pueblo que ama y sirve a Dios con integridad de corazón. Entonces, cuando usted tiene el celo de Dios, usted mira eso y dice, esto no es de Dios, esta cosa. ¿Qué está pasando acá? Porque el Espíritu Santo le redarguye a usted. ¿Okay? Cuando eso pasa en su corazón, dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está dando la oportunidad a usted de compartir sus sentimientos por la iglesia del Señor. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando Jezabel seguía a Elías y se le aparece el ángel y dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, Señor, es que tuve un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque a todos tus profetas los han matado y solamente yo he quedado. Isaías quería morirse porque Elías quería morirse porque Elías no miraba solución al asunto, pero miraba cómo el pueblo de Israel se estaba inclinando hacia los Baales y Elías tenía ese gran celo en su corazón. Y eso pasa cuando usted tiene el celo de Dios, usted se entristece cuando mira esas cosas dentro de la casa del Señor. Mire lo que dice ahí en Tito capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, del versículo, le dije 11, gracias hermana, 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Él no nos llama para que sigamos viviendo como impíos. Él nos llama para que vivamos piadosamente como hijos de Dios. Hay que entender esto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ponga atención a lo que dice acá, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimir es comprarnos, pagar el precio por nuestra libertad, y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Ese es el pueblo de Dios. Un pueblo que tiene celo por la palabra de Dios, un pueblo que tiene celo por el hermano, por la hermana, un pueblo que tiene celo por la presencia de Dios, un pueblo que tiene celo, hermano, por la presencia, por la obra de Dios, un pueblo que, hermano, que siente en su corazón el deseo de hacer algo, de hacer esa diferencia para que el pueblo de Dios no esté pasando momentos difíciles. ¿Sabe a quién también le alcanzó ese celo en su corazón, hermanos? A Nehemías. Recuerda a Nehemías, hermanos, que él era un copero, era el copero del rey, creo que Artajerjes era. Y él dice que vinieron unos hermanos de Jerusalén y él les preguntó que cómo habían estado los hermanos y cómo estaba Jerusalén. Y este hermano le dijo que todos los muros estaban derribados, estaban quemadas, asoladas toda la ciudad. Y entonces Jehová el Señor puso en el corazón de Nehemías esa carga por el pueblo de Dios. Y Nehemías fue y habló con el rey y le pidió al rey que le diera permiso para reconstruir el templo, para reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruir todo.
Pero dice la Biblia que el rey miró a Nehemías y Nehemías andaba su cara toda triste, agachada, y agobiado totalmente. Y el rey lo detectó y le dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuál es el dolor que tienes en tu corazón? Y él les explicó. Ese es el celo de Dios. Si a una persona que me diga a mí que es cristiano y no le interesa la espiritualidad de la iglesia, y no le interesa el crecimiento de la iglesia, y no le interesa la gente que se ha ido, la gente que no viene, esa persona no puede tener celo en su corazón. Mucho menos alguien que promueve que alguien se vaya de la iglesia, no tiene celo en su corazón. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos amarnos, cuidarnos y respetarnos unos con otros. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, necesitamos tener ese mismo sentimiento que Cristo tiene por cada uno de nosotros. ¿Ok? Vengámonos a pensar qué tipo de celo el que tenemos nosotros en nuestros corazones. Hay personas, hermanos, que se llaman cristianos, pero fíjese que no se alegran con que otro hermano sea bendecido. ¿Te imaginas? Eso es gravísimo, hermano. Dice el apóstol Pablo que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Si un hermano es bendecido, nosotros oramos y agradecemos a Dios, Padre, gracias por bendecir a mi hermano. Pero si hay personas que a usted le llaman cristiano, hermanos, y están deseando que a usted le vaya mal y dicen que son cristianos, esos no tienen el celo de Dios en su corazón. ¿Por qué razón? Porque si usted crece y yo crezco, ¿por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo todos. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de San Juan. San Juan capítulo 2. ¿Cómo se manifiesta el celo de Dios en nuestra vida? Se manifiesta mediante el celo por la casa de Dios. Okay. Se manifiesta mediante el celo por la casa de Dios. Si usted o yo no tenemos celo por la casa de Dios, estamos muy mal totalmente. Mire, yo estuve en mi país, visité una iglesia y miré en la iglesia, hermanos, un grupo de niños y niñas bailando aquí en el altar de Dios. Y me quedé pensando y dije, oye, es que este hombre está ciego lo que está haciendo. ¿Cómo profanas el templo de Dios? Conocí otro caso de una persona, hermanos, también, hermanos, que estaba consultando a brujos en su vida. Yo supe que lo estaba haciendo. Consultando a brujos para que le dijeran sobre su futuro. Y estaba aquí en el púlpito dirigiendo las alabanzas. Entonces imagine, yo dije, ¿qué está pasando acá, hermanos? ¿Qué está pasando? Una persona, hermanos, que voltea la cara para otro lado cuando ven esas cosas, esa persona no tiene el celo de Dios en su corazón. No lo tiene. Entonces debemos prestar atención siempre, tener celo por la casa del Señor. Celo. Mire lo que dice aquí en el capítulo 2 del libro de San Juan, versículo 13 en adelante. Dice, si estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Voy a explicarle lo que pasó acá. Usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento existe ese mandato de Dios de traer nuestros diezmos al alfolí. En aquel tiempo, hermanos, cuando se levantaban las cosechas, las primicias, entonces si una persona tenía animales, la primera que nacía debiera de traerlo al altar y ofrecérselo a Dios. Entonces muchas personas, hermanos, traían animales, ovejas, traían caballos, traían camellos, traían vacas, traían de todo, ¿no?
El asunto es que no podían traerlos y meterlos al templo, pues se hubiera llenado de puro animales el templo. Entonces había una parte afuera que se llamaban los atrios y se había legalizado, hermanos, de que se les ponía un precio a cada animal y cada persona. Llegaba alguien ahí y decía: traigo este caballo en ofrenda a Jehová. Bueno, ese caballo vale $30 según la ley mosaica. Lo que está establecido ahí, eso es lo que vale. Entonces aquel hombre le daba el caballo a aquella persona y a aquel le daba los $30. Usemos este término de dólar, no había dólar en aquel tiempo. Entonces traía los $30 y los ponía en el alfolí, porque no podía poner el caballo en el alfolí. ¿Entiendes? Entonces todo lo que empezó para solucionar un problema acabó siendo un mercado, un tianguis dentro de la casa del Señor. Mira, una vez estábamos pastoreando yo en una iglesia y llegó una persona a la iglesia y empezó a estar vendiendo pulseras, anillos, cadenas de oro. Y se paraba ahí en la puerta y a vender eso. Y le dije: hermana, mire, no haga eso acá. La casa de Dios no es un negocio personal para nadie. Esto no es que usted se va a poner ahí a estar vendiendo tacos en la esquina para hacer dinero. No es así. Incluso hay iglesias que hacen rifas para recaudar fondos. Eso no es correcto, eso no es bíblico, eso no es agradable delante de Dios. Yo en mi experiencia he aprendido algo. El mismo Señor que nos trajo y nos estableció acá, Él nos va a sustentar, nos va a sostener y nos va a proveer. Por eso a mí, créame, se lo digo me molesta un poco de personas que porque traen dinero a la iglesia creen que tienen más derecho que otros. Me molesta eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros no le damos a Dios dinero para que Él nos dé privilegios. Nosotros traemos a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos para honrarlo a Él, que Él es nuestro proveedor. No se lo damos a los hombres ni se lo damos a nadie, se lo damos a Dios. ¿Okay? Entonces hay personas que se creen con más derecho, se creen con el derecho de manejar y manipular la iglesia solo porque traen dinero a la iglesia. Mire, hermano, eso es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Y cuando una persona quiere comprar el don con dinero, ¿sabe qué le dijo Pedro a aquel hombre Bar Jesús? ¿Cómo se llamaba? Perezca tú y tu dinero. Hermano, es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces es importante entender esto, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia y esta es la casa de Dios. Es casa de oración. Es casa de convivencia, es casa de palabra de Dios, es casa de buscar del Señor. Esto no es una casa para hacer tianguis allá afuera, para poner negocio y a ver que no es así. Y si alguna vez se hacen cosas es para recaudar fondos en la iglesia, pero no se hace de esa manera. Yo le dije a esta persona: mira, no lo vuelvas a hacer así. Llama a los hermanos y explícale por teléfono que tienes de venta eso y ve a su casa y llévale las cosas. Pues no podemos, cada quien va a traer negocio a la casa de Dios a hacer sus negocios. Y hay iglesias que son así, hermanos. Si no tienes celo de Dios por eso, entonces ¿qué hacemos? El problema de todo es, hermanos, que la gente, como todo el tiempo ha vivido de esa manera, cuando usted les explica que no es así, se enojan. Estas personas aquí, hermanos, ellos empezaron bien, pues sí, era necesario, hermano, comprar. Traían, digamos, un costal grande de cebada, un costal grande de frijoles o de maíz. Tenían que canjearlo con dinero para traerlo al alfolí. Y estaba bien al principio, pero después lo hicieron un negocio. Entonces ya la gente iba a la iglesia por negocio. A hacer negocio iban a la iglesia. Y Jesucristo le dio celo en su corazón. Y Él empezó a sacar a todos ellos, hermanos. A Jesús le dio celo. Si a usted no le da celo eso, pues estamos mal. Estamos mal. La iglesia no es para hacer negocio personal de nadie. No es así, hermanos. La iglesia es para venir a involucrarnos en los negocios de nuestro Padre.
¿Entiende? Sí, hermano, hay hermanitos que venden sus cosas, llámeles por teléfono y dígale, hermano, tengo esto, tengo lo otro. Yo siempre digo, apoya a los hermanos porque se ganan la vida así los hermanos. Pues vamos a poner un changarrito y a vender ahí taco ahí en la esquina, hermano. Tampoco. Y hay gente que vive así, hermanos, y no funciona así. Si usted no tiene celo de eso, pues estamos mal. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Y dijo el 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hay otro pasaje que le dice cueva de ladrones. ¿Sabe por qué? Porque empezaron haciendo lo justo. ¿Ok? Bueno, este cabrito vale 30 pesos. Eso es lo que se estableció. Llegaba la gente con el cabrito. No, ¿sabes qué? Mira que está cojeando el cabrito. No, que le falta un diente, te voy a dar 25, te voy a dar 15. A regatear. Entonces ya no era algo sano. Eso era una cueva de ladrones. Y Jesucristo llega, hermano, y mira eso. Dice, hombre, que yo pues, esto no es así. Y por eso es que Jesús tiene celo por la casa de Dios y los sacó a todos correteados, hermano. Es que escuche algo, hermano, necesitamos entender cuál debe de ser nuestro comportamiento en la casa de Dios. Usted no va a ir a poner un negocio a la puerta de una corte o en la policía, lo meten preso con todo el changarro, hermano. Y si respetamos a una cosa terrenal, ¿por qué no respetamos la casa de Dios? Si tenemos que tener conciencia de eso. Llegamos a lugares, hermano, mire, bien reverente todo el mundo. Venimos a la casa de Dios y esa irreverencia tremenda en la casa del Señor. Yo siempre digo esto, si no quiere escuchar la palabra, abra la puerta y váyase, ve. Sí, hermano, eso es mejor. Pues no vamos a estar aquí adentro, hermano. Está el predicador o la que está predicando, nosotros irreverente a la palabra del Señor. Es que venimos a escuchar la palabra de Dios, sino ¿para qué venimos? O sea, ¿para qué venimos? Todas esas cosas tenemos que enseñarlas dentro del pueblo de Dios. En la casa de Dios hay que respetar la casa de Dios. Dice, hermano, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay que tener celo por la casa de Dios, hermano. Si nosotros no entramos con reverencia por la puerta de la casa de Dios, hermano, si no estamos así en la casa de Dios, ¿a dónde vamos a estar con respeto? Mire, sigamos leyendo. Dice así, y los judíos, sigue 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. No entendían. Lo que él estaba diciendo era, va a llegar un tiempo de que este templo ya no va a ser habitación de la presencia de Dios, sino que va a ser mi iglesia, el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba diciendo, pero ellos lo tomaron por otro lado. Prestemos atención, hermano, prestemos atención. Yo siempre hago mención a esto. Una vez recuerdo, estábamos ya en una iglesia, no era yo el pastor de esa iglesia, y se iban a haber unos bautizos. Y yo propuse, hermanos, porque creo que es lo correcto, y yo propuse y dije, hermano, ¿no cree usted que sería bueno si vamos a ir al lago a los bautizos? Hablemos con toda la iglesia, con los niños, que vayamos vestidos decentemente mientras se haga la actividad del bautismo, las alabanzas, la oración, los bautizos, hagamos todo vestido decentemente. Si después quieren bañarse, que lo hagan afuera. ¿Qué cree, hermano? No quisieron, porque querían ir en short, querían ir en bikinis, querían ir, hermano, en camisas de esas así cortaditas, en guarache. Hermanos, alabar a Dios así, hermanos, es una cosa tremenda. Es tremendo eso. Yo digo, si no tenemos nosotros celo por la presencia de Dios, si las cosas de Dios, hermano, los sagrados de Dios no los respetamos nosotros, ¿quién nos va a respetar? Usted mira, hermano, la cena del Señor, hermano, hay que tener reverencia a la palabra, a la cena del Señor. Están las alabanzas, está la adoración, hay que tener reverencia y tener respeto, hermano. Todas las cosas que tienen que ver con glorificar a Dios, hay que tener reverencia y tener respeto. Si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué hacemos?
Y esa vez, hermanos, se armó una tremenda ahí, hermano, que hasta se canceló todo, se hizo en la iglesia mejor. Imagínense, ¿cómo yo como pastor voy a permitir que vayamos a unos bautizos y la gente anda en short bañándose ahí? Hermano, si eso no es una vaguería, hermano, eso es sagrado, hermano. Lo primero es lo primero y después aviéntese a quien se quiere bañar, hermano. Pero lo primero es lo primero y hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Pero usted ve, hay gente que no lo ve así. Hay gente que vienen a la iglesia en guarache, hermano, en chanclas y con chora vienen a la iglesia. Sí, allá. Y usted le dice, hermano, mire, eso no está bien, porque es la casa de Dios. Ay, lo que Dios ve es el corazón. Ay, qué cuento más chino eso, hermano. Hermano, lo que tenemos, mire, como la gente nos ve exteriormente, es lo que creemos internamente. Simple, hermano, la prudencia, la modestia, tiene que estar en nosotros. Yo no puedo estar aquí predicando, hermano, con un arete acá y con el pelo amarrado atrás y en guarache. No se puede hacer esto. Y eso pasa mucho, hermano. Por eso le decía anteriormente, hay personas que se van a los extremos totalmente. Porque ven la casa de Dios, hermano, como que si fuera una plaza para hacer picnic. La casa de Dios no es para eso. La casa de Dios es para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Recuerda usted cuando Moisés se le apareció Jehová allá en la zarza, allá en Horeb? ¿Qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. No, ahora la gente va en chores, hermano, a la iglesia. Es tremendo lo que pasa porque no hay celo en sus corazones y ese celo tiene que estar en nosotros porque Dios lo pone en nosotros. ¿Cuándo eso es que no está en nosotros? Cuando nosotros, hermanos, dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios para vivir a nuestras maneras, entonces empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y a hacer de la iglesia, hermanos, lo que queremos hacer. Vamos, Primera de Corintios, segunda de Corintios, hermanos, capítulo 11. Vámonos para allá. Otra cosa muy importante que nos enseña el celo de Dios. El celo de Dios, hermano, nos enseña a nosotros a preparar la iglesia para su encuentro con su Señor. Es un tema que, ay Diosito lindo. Mire, ponga atención. Siempre yo he dicho algo, una persona, segunda de Corintios 11, del 1 al 6. Una persona que diga ser pastor, que diga ser ministro, pero que no tiene celo por la vida espiritual de sus ovejas, esa persona no conoce a Dios. Totalmente. Pues ¿qué somos nosotros? ¿Somos un club social? ¿Qué somos? ¿Somos una institución religiosa? ¿Qué es lo que somos? Dice la Biblia que somos el pueblo santo de Dios. Somos nación escogida, un pueblo santo de Dios. Eso somos nosotros. Y para que usted y yo podamos permanecer en esa categoría de ser un pueblo santo de Dios, necesitamos crecer en el conocimiento, en el temor y la obediencia en la palabra de Dios. Cualquier persona que me diga a mí que es líder en una iglesia, pero no le interesa la salud espiritual de las ovejas, esa persona está fuera de la voluntad de Dios totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque un verdadero ministro, hermanos, mire, por eso es que un ministro nunca negocia la palabra de Dios. El que está negociando la palabra de Dios, ese no es un ministro de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos limitados, y gracias a Dios por eso, a que digamos exactamente lo que dice la palabra de Dios. Pedro dice, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. No podemos estar aquí trayéndole alimentos a ustedes, a las ovejas, usando nuestro propio concepto y nuestro punto de vista. No, tenemos que traerle el alimento a usted usando la voluntad de Dios que está en su palabra. Eso es el verdadero alimento. Pero si traemos personas que vienen a la iglesia a decir un montón de mentiras, hermano, entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Usted no le va a llevar a su hijo a un restaurante para que le den comida mala? ¿No? Usted busca la mejor comida para su hijo.
Una persona que es un ministro de Dios siempre va a traer el buen alimento a la congregación, a las ovejas. ¿Por qué razón? Porque por medio de la palabra, dice Pedro, crecemos para salvación. Sí, 1 de Pedro capítulo 2. Desea como niños espirituales la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podáis crecer para salvación. Pero cuando le traemos la leche espiritual adulterada, usted no va a crecer ni para adelante ni para atrás. Se queda todo raquítico ahí. Hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que están carentes totalmente del alimento espiritual. ¿Por qué? Porque los líderes no tienen visión celestial. Ellos fueron puestos, hermano, para preparar el pueblo para el encuentro con su Señor. A nadie le interesa eso hoy en día. Lo que le interesa es que se llene la iglesia para que haya más actividad y más no sé qué cosa. Pero necesitamos entender esto, hermano, que la iglesia debe de prepararse y tienen que ayudarnos a prepararnos para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. El apóstol Pablo tenía ese gran celo por la iglesia y le llama, hermano, como una novia esperando a su Señor. ¿Okay? Es como cuando alguien se va a casar. O sea, siempre ponían a una persona que cuidara a la prometida y también al prometido, y los cuidaban hasta el día que se casaban. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Mire, leámoslo para que miremos qué es lo que dice. Dice ahí, ojalá me toleráis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es desposar? Es un compromiso legal para contraer matrimonio con alguien. Y lo que pasaba en la cultura judía era lo siguiente. Cuando una persona tenía ese compromiso, desposado, no debía fallarle a su futuro esposo o su futura esposa. Por eso es que cuando José se da cuenta que María está embarazada sin haberse casado, sin haberla conocido, José quiso dejarla en secreto. Y el ángel le dijo, no lo haga porque lo que está en ella es obra del Espíritu Santo. Y este es el plan de Dios. Y él aceptó el plan de Dios. Pero si José se hubiera ido, quizás a José lo hubieran buscado para preguntarle por qué la abandonó. La abandonó embarazada. Y si José dice, no, ese no es mi hijo, a María le hubieran podido matar a pedrada según la ley. ¿Me entiende lo que pasaba? Entonces, cuando una persona firmaba ese contrato, hermano, para de desposarse, tenía que serle fiel a esa persona con la que se iba a casar. Y tiene que ser así. Usted ponga, mire, digamos que todos los que estamos aquí estamos solteros, que no lo estamos, nomás solo Clarisa, creo. Sí, Clarisa. Bueno, los demás estamos, gracias a Dios, bien casados. Pero póngale cuidado, nos vamos a casar dentro de 15 días y ya tenemos todo hecho. Y luego nos damos cuenta que la persona con la que vamos a casarnos nos está siendo infiel. ¿Qué haríamos? ¿Lo casarían? ¿A qué no? No, gracias. Ahora, ¿qué le hace pensar a muchas personas que Jesús sí lo haría? En el momento que usted es llamado para formar parte de la futura esposa de Jesús, usted no tiene por qué andar coqueteando con ningún señor. Ninguno es ninguno. El dinero, la fama, el trabajo, lo que sea, no debe de coquetear con nadie. Debe de guardarse pura, sin mancha, sin contaminación, que sus vestiduras siempre sean blancas y nunca falte ungüento sobre su cabeza, dice Eclesiastés. Pero si yo voy a contraer matrimonio espiritualmente con Jesús, como lo dice la palabra de Dios en las bodas del Cordero, capítulo 19 de Apocalipsis, pero estoy coqueteando espiritualmente con señores de esta tierra, yo le estoy siendo infiel a Jesús. Y no solamente eso, estoy quebrantando el pacto que yo hice con él. Cuando usted encuentra un líder en la iglesia que él hace que la gente idolatree a alguien o a algo en esta tierra, está prostituyendo al pueblo de Dios.
Usted nunca debe compartir su corazón, hablemoslo en términos espirituales, con nadie en esta tierra. Si su corazón le pertenece a Jesús y usted pertenece al grupo que va a ser la esposa del Cordero, no tiene por qué tener otro Señor en su corazón. No es no. No. No puede quebrantar ese pacto que ya hicimos, ese contrato que ya hicimos. Ya lo hicimos con el Señor. En el momento que usted abre su corazón a Jesús, usted entra inmediatamente a ese pacto. Inmediatamente. No lo podemos quebrantar. Y Pablo tenía ese celo en su corazón. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto habían personas que estaban desviando al pueblo de Dios de la verdad. ¿Usted ve cuántas personas hoy en día andan detrás de los predicadores? Detrás de los pastores. Quieren parecerse a otras personas cuando cantan, cuando predican. Eso se llama idolatría. Idolatría. Porque la única persona a la que nosotros debemos de anhelar todos los días, imitarlo y parecernos a Él, es a Cristo Jesús. Él dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho también ustedes hagáis. Pero hoy en día, hermano, hay personas, ¿a qué iglesia vas? Ah, no, si no es de esa iglesia no vaya. Es idolatría. Es idolatría. Porque están poniendo por encima de la voluntad de Dios, por encima de Jesús, a una institución religiosa. Hay personas que se creen en el centro de las iglesias, hermano. Hay que aplaudirles a ellos, hay que abrirle puerta, hay que adorarlo. Mira, hay gente, estaba orando yo ahora, y Dios me mostró que hay personas que quieren ocupar su lugar en la iglesia. Quieren desviar al pueblo de Dios, de Jesucristo, para que pongan su mirada en ellos. Quieren ser el centro de todas las reuniones que hayan. Quieren llamar la atención, quieren ser vistos y aplaudidos y admirados por todos en las iglesias. Hermano, en la iglesia la única persona que merece la gloria es Cristo Jesús. Si venimos por Él a la iglesia, usted no viene por nadie, usted viene por Cristo el Señor. Pero cuando usted le enseña, ay, que va a predicar el no sé quién, y la gente va detrás de esa persona, hermano, eso es idolatría. Y no se enseña en el pueblo de Dios eso, hermano, porque a la gente no le interesa la salud espiritual de la congregación. Usted tiene un pacto con Dios, no lo quebrante. Ponga su mirada en Jesús, ame a Jesús, sirva a Jesús y mueras en Jesús. Ese es el plan de Dios. Pero hoy día, hermanos, es que a nadie le interesa la salud espiritual de nadie. Por eso hay mucha gente que esconde, no quieren decir la verdad porque ay, es que si digo la verdad se va a lastimar. Hermano, hombre, es que tenemos que decirla porque tenemos que decirla. Desde que estaba Jesús acá, la gente se lastimaba por decirle la verdad. Léalo en San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, cuando Jesús empezó a predicar la palabra, se empezaron a ir, que dura es tu palabra, ¿quién será salvo? Hermano, es que no es así, es que se van a hacer las cosas conforme a Cristo lo estableció. Si somos la iglesia de Cristo, vamos a hacer las cosas conforme a Cristo lo estableció, no conforme a nosotros. Entonces hay personas que evaden decir la verdad en las iglesias, tienen miedo de decir la verdad en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen celo de la vida espiritual del pueblo de Dios. Yo recuerdo, yo estaba en una iglesia, hermanos, por ahí, y el pastor me dice, hermano, fíjate, quiero invitar a una persona a predicar. Le digo, hermano, no lo hagas. No lo hagas, hermano. Esta persona va a traer cosas al pueblo de Dios que no son buenas. No lo hagas. Yo sé que usted es el pastor y como me está pidiendo una opinión, yo solo no lo hagas. No lo hagas. El pueblo de Dios necesita palabra de Dios. No necesita que alguien venga a decir cosas. Bueno, lo invitó, hermano, y lo trajo. Y empezó ahí con sus brincos, sus gritos, y empezó a hacer un montón de groserías. Y al final dijo, hermano, ciérreme la puerta. De aquí nadie se va hasta que todos hablen en lengua. Qué ridículo eso, hermanos. Eso es una ridículo, un fanatismo extremo. Porque dice la Biblia que las personas hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Eso no se forza, hermanos. Esa es voluntad de Dios. Cerró allá y trancó, hermano, y empezó el hombre, hermano.
Y la gente se quedó así parada, pues claro. Pues. Al final, después de estar como media hora, va a gritar y nadie le hizo caso. ¿Sabe usted por qué no habla en lengua? Dice. Porque usted no le sirve a Jesús, usted le sirve a Satanás. Eso dijo. Y le dije al pastor, ¿cómo tú permites que eso llegue a la iglesia? Que esta persona venga a maldecir al pueblo de Dios, solo porque no se hace lo que él dice. Si no hay celo en nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a subir aquí a cualquier persona que diga un montón de mentiras? Pues no. Y eso es lo que Pablo tenía, ese celo por la vida espiritual de la iglesia del Señor. Y él tenía tanto celo, hermano, tanto celo, que Pablo se sentía que por tales diciendo la verdad se había vuelto sus enemigos. Igual pasó con Gálatas. Me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Porque entraban personas a la iglesia y desviaban al pueblo de Jesucristo y ponían la mirada en ellos. Y lo desviaban de la verdad. Entonces Pablo llegaba y decía, esto es lo que está pasando. Y como Pablo le decía la verdad, se molestaban. Siempre pregunto yo eso y no sé por qué nunca he encontrado la respuesta. ¿Por qué es más fácil seguir el pecado y la mentira que seguir la verdad? ¿Por qué al pecado le aplaudimos y lo aceptamos venga para acá? Pero cuando se predica la verdad, ni amén se escucha en las iglesias, hermanos. ¿Sí se da cuenta? Y estoy hablando del pueblo de Dios, hermanos, que usted conoce la verdad, usted es libre porque conoció la verdad. Si le llevan una mentira, como la creen, pero si le predica la verdad de aquí, no, amor, se dan la vuelta y se van. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿cómo estamos dentro del pueblo de Dios? Mire, sigamos leyendo, estamos en el versículo, ayúdame, 2, ¿verdad? Porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una... ¿Se da cuenta? ¿Sabe que es virgen? Virgen no es ser una diosa, como por ahí dicen que María es virgen, porque quieren que no. Virgen es guardarse en pureza para su esposo. Eso es. No conocer, no tener intimidad con nadie, ¿ok? Para su esposo. Ese es el celo de Dios. Que usted esté preparado cuando Jesús venga, nos vayamos con Él todo. Ese es el plan de Dios. Porque, mira, hay iglesias que están llenas de gente, pero están vacías de cristianos. Sí, hermanos. Esa es la competencia de hoy. Llenar la iglesia de personas, pero no llenar la iglesia de ovejas que se vayan con Jesús cuando venga a levantar a su pueblo. Eso es lo que está pasando. Mire, sigamos leyendo. Versículo 3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Recuerda lo que les expliqué la otra vez. La iglesia del Señor es la Eva de Jesucristo. Hemos hablado mucho sobre esto. Hablamos la otra vez como cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario y picaron su costado con una lanza y de su herida salió sangre y agua. La sangre significa perdón y el agua significa purificación. Okay. Jesús no estaba muerto, Jesús estaba dormido, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Cómo sacó Dios el Señor a Adán de su cuerpo, de su costado? Entonces Eva sale del costado de Adán y usted y yo salimos del costado de Jesús. El problema es que a la Eva del huerto del Edén la metió en problemas Satanás, Señor lo reprenda. Y Pablo está diciendo, es posible que también ustedes, como la Eva de Jesús, también se han engañado y no sean fieles a Jesús hasta el final. Porque eso es lo que va a hacer él, hermano. Él sabe que ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo enfrentó y lo venció en todas las áreas. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y como él no puede con Jesús, entonces viene con su prometida. Así como fue con Eva, ahora tiene que venir con nosotros.
Y Pablo dice, tengo ese problema, tengo la sensación de que así como Eva fue traicionada, fue atrapada por Satanás, también ustedes se han atrapado por el enemigo y se aparten de la fidelidad a Cristo Jesús. Hermano, tenemos que prestar atención. Una vez yo le dije esto predicando, hermano, pongamos atención a quién estamos escuchando. No converse, no preste sus oídos a Satanás. No hable con él. No le responda cuando él le hable, no le responda. Porque cuando usted le responde a él, se metió a problema. ¿Por qué? Porque se metió al terreno de él y es muy difícil salir del terreno de él. La única manera que le puede responder es que usted le diga: el Señor te reprenda, Satanás. Señor te reprenda, Satanás. Y usted debe estar siempre listo en su mente, en su corazón, cuando Él llegue y toque su mente, su corazón, para querer hablar con usted. No le abra la puerta de su corazón, porque cuando usted le abre la puerta de su corazón al enemigo y comienza a practicar con él, es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, de una vez hay que cortarlo, de una sola vez. Vámonos a Hechos, capítulo 7, versículo 49 al 54. Ahí vamos a terminar, hermanos. El celo del Señor, hermanos, nos capacita a decir la verdad aunque duela. Grábese siempre esto, hermanos. Siempre esto. Le dejo como tarea: búsquese en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, un siervo de Dios, profeta o apóstol o siervo del Señor, que no haya tenido problema con nadie por decir la verdad. Búsquese uno. Absolutamente nadie. Al mismo Señor Jesucristo tuvo problema. Entonces, cuando usted tiene celo en su corazón, usted va a decir la verdad porque la va a decir y no la va a vender. No la vende, es que no estamos aquí para vender el mensaje. Esto es lo que está aquí, y si le gusta, bueno, y si no, arréglesela con Dios. Al final de cuentas, es a Él que le vamos a dar cuenta. ¿Sí me entiende? Pero tenemos que entender algo. Usted, por decir la verdad, va a caer mal. Va a caer mal. Pues tiene que tomar la decisión. O agrada a Dios o agrada a los hombres. Pero si decide agradar a los hombres, usted no es siervo de Jesucristo. No es siervo de Jesús. Tenemos que decir las cosas como son cuando Dios quiere que las digamos. Sencillo. Entonces, cuando hay celo de Dios en una persona, hermano, se para y dice: esto es lo que dice Dios. Así dice el Señor, y ahí está la palabra de Dios, usted va a ver qué hacer con él. Pero cuando evadimos el mensaje de Dios, no hay celo en nosotros. Lo que hay es miedo, pánico. Hay gente que está negociando el evangelio. Hay gente que dice: ay, no, en mi iglesia tenemos predicadores light. ¿Light? Predicadores nice, que nos hacen reír y ay, qué bonito, qué bonito. Hermano, a los apóstoles nunca le dijeron que eran predicadores nice. A todos los apedreaban, los metían a la cárcel, a todos los mataron, hermano. ¿Sabe qué hicieron con el apóstol Juan? Lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, hermano, por decir la verdad. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Con Herodes. Se le fue de frente y le dijo: tú eres un adúltero, estás con la mujer de tu hermano Felipe y eso es ilícito. Pum, le abrieron la cabeza. No le tembló el pulso, hermano. Cuando tienes celo en tu corazón, tú dices lo que es, pero sabes perfectamente que va a haber gente que no te va a querer. Oh, sí, pero no importa, hermano, no pasa nada. No pasa nada, porque cuando vayamos a la presencia de Dios, le vamos a decir a Jesús: ¿sabes qué, Señor? Yo dije lo que te dijo que dijera. Esto es lo que yo dije y ahí está el asunto. Yo no sé, porque ahí cada quien le va a dar cuenta a Dios. Tanto el que predica como el que está exigiendo predicaciones. Ay, es que me gusta que prediquen de esta manera. ¿Quieren que hasta los predicadores hagan lo que ellos digan? Sí, hay gente que, hermano, que tienen, hermano, la desfachatez de hasta quieren que uno le diga: mire, hermano, voy a predicar esto. ¿Está de acuerdo, hermano? Invente.
No, hombre, no funcionan así las cosas. Cuando tú tienes el celo de Dios, así te pongan quien te ponga. Mira, la Biblia dice que es así y es así. Se acabó el asunto. Mira, leamos pues. Ya me estoy enojando. 7:49. La gloria es para Jesucristo, hermanos. Mire lo que dice acá. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Ahí está Esteban, hermano, pero está lleno del Espíritu Santo y lleno del celo de Dios. Porque estos líderes de Israel presumían santidad, presumían título y presumían posición y todas las cosas, pero su corazón estaba lleno de maldad y aborrecían el mandato de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo a través de Esteban les hace ver la condición que están, y por eso fue que lo mataron, hermano. No lo mataron porque estaba haciendo cosas malas. Es que es al revés todo ahora, hermano. Mira, ahora usted encuentra gente que están robándole a la congregación y la gente les aplaude. Sí, trágate $3,000 al altar y Dios te va a dar una casa. Eso es un robo, hermano. Eso es un atraco. Y mucha gente lo trae. Mira, hay iglesias que vienen acá, mire. Una vez estuve platicando con mi esposa, con una señora, una hermana, perdón, que iba a una iglesia. Y parece que tenía problemas ahí con su esposo. Y le dijeron, mira, te vamos a dar una bolsita esa así como monederos, lleno de sal. Llévasela a tu casa, ¿ok? Y desparrámala en la cama, en la ropa de tu marido. Eso parecía brujería, esa cosa, hermano. Y después que la termine, tráenos para atrás la bolsita, pero con $400. Estaba cara la sal, hermano. ¿Me entiende? Llega a la iglesia y usted, esta es la rosa de Sharon, esta rosa usted la lleva a su casa y se la pone al enfermo y Dios lo sana, vale $500. ¿Cómo hay gente que hace eso? Esta es la piedra con que David mató a Goliat. Llévese, no, eso es cierto, hermano, eso es cierto. Llévese esta piedra a su casa y todos los Goliat de su casa van a ser destruidos con esta piedra. Ah, no se olvida, vale $400. A ellos no los apedrean, hermano. No, de ellos no hablan mal. Pero ven aquí, predique la verdad, a usted sí lo apedrean. ¿Se da cuenta? Tienes que entender eso, hermano. Pero aquí no te das cuenta si verdaderamente eres un siervo de Dios o no eres un siervo de Dios. Si vives para agradar a los hombres, si vives para exaltar a una religión, si vives para exaltarte a ti mismo, para hacer negocio con las cosas de Dios, porque si dices la verdad, se te viene todo el mundo encima, hermano. Pero si empiezas a vender rosas de Sharon y piedritas de David, te aplauden, hasta te compran al 2x1, hermano. A la gente le encanta esa cosa. Bueno, sigamos leyendo, pues estamos en el versículo 50 y ¿cuánto? 1. Duro de cerviz, dice Esteban, e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Estaba celoso, hermano. ¿Y sabe cuál es el asunto, hermano? Que cuando una persona hacía esto, al frente de los líderes, pasaban dos cosas. O la gente se arrepentía de su pecado, o lo mataban. No había opciones ahí. Simple. Cuando ya le encarabas a la gente que tenía el poder y le decías, ustedes son esto y esto y esto, agárrate, mi hermano. O una de dos, o se arrepentía esa persona o te mandaban a matar. Es lo que pasó con Esteban. El problema, ¿sabe dónde está? Que un verdadero siervo de Dios que tiene celo de Dios, hermano, mire, le es imposible cerrar la boca, hermano. Es que no vamos a callar. Es que el diablo quiere que nos callemos. Es que no me da gana de callarme. Yo voy a decir lo que dice la Biblia y ya. Es que no me da gana, hermano. Yo voy a decir lo que dice Dios y es lo que dice Dios, hermano. Entonces, ¿para qué estoy acá? Les cuento un chiste de Pinocho, ¿de qué? Aquí venimos a hablar la palabra de Dios, hermanos. Venimos a escuchar el mensaje de Dios. Y Dios siempre nos está hablando, nos está exhortando, nos está amonestando, nos está redarguyendo, nos está instruyendo, nos está capacitando y nos está jalando la oreja, porque ese es nuestro Padre. ¿Entiende eso, hermano? Pues no podemos evadir lo que la palabra de Dios dice.
Este hombre, mire, pudo decir, ¿sabes qué? Pero no pasa nada, todo el mundo fallamos, hermano. Salvo siempre es salvo, no pasa nada. Dios es amor, su misericordia nos perdona todo. No pasa, no, se le fue derecho. Ustedes son duros de servir, incircuncisos de oído, siempre resisten al Espíritu Santo. Y se le fue derecho, hermano. Es que no puedes callar. Hay una persona en la Biblia que me impacta mucho, es Jeremías. Jeremías renunció 2, 3 veces. Dijo, Señor, nunca más predico tu palabra, porque me sirve como afrenta y escarnio a las naciones. Nomás abro mi boca y me mandan a la casa. Mira, a puro pan y agua. Y puro chicotazo. Señor, ya no más. Pero después que dice, Señor, mientras yo callé, había un fuego en mis huesos. Señor, que me impedían estar callado. Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y no podía callar. Cuando tienes celo de Dios, no puedes callar. Tienes que decir la verdad. Porque si, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué digo acá? Tenemos que decir la verdad. Y es la verdad la que nos hace libres, no es la mentira. El Señor reprenda al diablo. El padre de mentira es Satanás. No podemos predicar el evangelio andando por las ramas. Tenemos que irnos a lo que es, hermanos. Este es el problema que tenemos y esta es la solución que hay. Cada quien mire qué va con ellos. Pero este es lo que Dios dice y así está el asunto. Eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Esta es palabra de Jehová que vino a mí diciendo, hagan esto y dejen de hacer esto y ya se acabó. Simple, derecho, a lo que va. Pero ellos nunca, sabes que hay Israel, pero no se preocupen, Dios los ama siempre. Traigan una ofrenda al altar y ya, llévensela calmado, bájenle un poquito, ya dejen de mentir mucho. Hermano, el mentiroso no tiene parte en el reino de Dios, es muy simple. Los mentirosos no pueden entrar a la patria celestial, tienes que decir la verdad, porque esa es la verdad. ¿Entiende cómo está la cosa? Entonces, hay personas, hermano, que sí le sacan la vuelta. Oh, sí, hay iglesias que están llenas, hermano, pero de pura gente engañada. De pura gente que los mantienen así, mira, mantenida, para que no se enoje, es que se va a enojar y se va a ir. Hermano, hombre, el que es de Dios, escucha y recibe y cree la palabra de Dios. El que no es de Dios, hermano, así usted le ponga, miren, así con suero la palabra, no la van a creer nunca. No la van a creer porque ya el corazón está cerrado a la palabra del Señor. Ahora, Dios no nos mandó a nosotros a convencer a nadie, ni a salvar a nadie. Nos mandó a predicar el evangelio y la gente hace, pero ¿qué hace? Pero tenemos que decir lo que está ahí. El problema debe estar, hermano, cuando empieza el predicador a predicar y saca a luz algo que está oculto en alguien, que está ocultando un pecadito por ahí, ¿no? Que tapadita la mano y calmadito, tú sabes, hermano, ahí calmadita, bajita la mano. Y viene acá y sale todo a luz. Uf, lo dijo por mí. Pues sí, lo dijimos por usted. Sí es Dios. Entonces ya cuando sacan todo a luz, ya no queremos. Ya no queremos. Y Dios hace eso para que entendamos cómo estamos. Dios saca a luz muchas veces lo que está oculto supuestamente a la vista de los hombres para que nos demos cuenta que Él lo sabe todo. Y también lo saca a luz para que también darnos la oportunidad de decirle, Padre, yo he pecado contra ti. Por favor, perdóname y ayúdame a no volver a hacer esto. Eso es el plan. Dios nunca nos va a hablar, hermano, para avergonzarnos en público. Él nos va a hablar para que recapacitemos y nos volvamos del camino de donde vamos y hagamos las cosas de Dios. Pero eso hay que entenderlo cuando uno es espiritual. Pero siempre pasa esto, hermanos. Uno tiene siempre diga la verdad. Si no está dispuesto a decir la verdad, nunca se ponga a predicar. Nunca diga que las cosas están bien cuando está la gente pecando. Nunca. Porque eso no es así, no somos ministros de pecado, somos ministros de la verdad y tenemos que decir la verdad porque la gente necesita la verdad conforme a las Sagradas Escrituras. Es muy simple. Terminamos ahí, está el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida? Mire, hermanos, te estoy diciendo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué cree usted que pasaría? Usted conteste ahí solito. ¿Qué cree usted que pasaría si los sentimientos y los pensamientos de la gente fueran una pistola? ¿Usted cree que yo estuviera aquí parado?
No, ya me abrió con Cristo, hermano. Hace rato, hermano. Hace rato. Sí, para que yo soy como Lázaro, ¿no? Todos los días me resucitan. Hermano, pero si fueran los pensamientos, los sentimientos de la gente, las palabras, hace tiempo nos hubieran matado. ¿Y por qué? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es? Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el punto. Porque, a ver, ¿cuál es el delito? Dime. Saca así las pruebas y ven, dime cuál es el delito. ¿Qué dije yo? Lo bueno es que queda grabada todas las predicaciones, porque la gente le dice, no, usted dijo esto. Yo sé lo que digo. Porque yo tengo mis códigos morales y códigos espirituales. Yo no voy a pasar aquí al púlpito a predicar mentira y predicar lo que yo quiero predicar. Nunca lo voy a hacer, jamás. Dios me guarde, Dios me libre. Usar el púlpito, el lugar sagrado de Dios para imponer mi opinión a la gente. Le voy a decir lo que Dios dice y lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Mire, terminamos. Dice, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Ahí le voy. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Qué tremendo. Yo me he preguntado, ¿y si Esteban le hubiera dicho un montón de mentiras, qué hubiera pasado? Yo pienso que se le hubieran subido aquí en los hombros y lo han andado paseando por toda la plaza. Cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, no soporta escuchar la verdad de Dios. No la soporta. Pero yo le voy a decir a usted siempre diga la verdad. Diga, esto es lo que dice Dios y esto es lo que está ahí. Y ya lo demás, pues cada quien verá a ver qué hace. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Denle un aplauso a Cristo y vamos a orar para irnos.